sea, dentro de la ciencia política, un poquito enfocado a la política pública, ya en particular me enfoco en lo que sería el desarrollo económico y qué es lo que están haciendo los gobiernos por impulsar, digamos, ¿no? Por dinamizar el desarrollo económico, y aquí es donde entran precisamente las políticas industriales, ¿no? Que se entienden pues como esas estrategias, ¿no? Diseñadas por los gobiernos para capitalizar, digamos, todas sus oportunidades de desarrollo económico. Yo en particular me he enfocado más en el nivel subnacional, ¿no? Entonces, lo que se había trabajado tradicionalmente en cuanto a políticas industriales siempre era como que la línea de investigación, el enfoque a nivel nacional, que hacía México, pero también a nivel comparado que hacía Corea del Sur, que hacía Brasil, estos países, ¿no? Que de pronto habían tenido ese despegue. Y más o menos lo que yo me empecé a dar cuenta en la investigación es que a partir de todas estas nuevas tendencias de globalización y democratización y descentralización, pues ahora los gobiernos subnacionales, ¿no? Que digamos son los gobiernos a nivel de Estado, o sea, a nivel intermedio, gobiernos locales ya también con temas de paradiplomacia, ya estaban tomando un rol protagónico para detonar su desarrollo económico. Entonces ahí es donde creo que yo pude tener un enfoque que pudiera contribuir un poco más a las líneas de investigación o a todas las líneas de lo que llamaban entonces desarrollismo nacional, que casi siempre se mantenían a nivel de país, a nivel país, ¿no? A nivel nacional, a nivel federal. Y yo lo que hice fue bajar un poquito ese enfoque, a ver qué estaban haciendo las entidades federativas, ¿no? Entonces, en el caso de México me enfoqué mucho en el caso de Nuevo León, en el caso de Querétaro, pero también en cuanto a casos comparados, lo hice por ahí con provincias de la India, con Gujarat y con Minas Gerais de Brasil, ¿no? Entonces también por tratar de pues, traspolar o extrapolar algunas de las ventajas o lecciones que podíamos tener de otros gobiernos subnacionales, tratar de traerlos también acá al caso de México, ¿no? Bueno, yo creo que las principales ventajas y las principales lecciones que nos podemos llevar de ahí es el tema de la coordinación y qué tanto están a veces, o a veces ayuda a que estén las agendas de desarrollo económico alineadas o no, en cuanto a gobierno federal y gobiernos estatales o subnacionales, o a veces que toca que los gobiernos estatales manejan agendas económicas particulares, ¿no? y digamos que no necesariamente van alineadas con el gobierno federal. Entonces ahí son esas asimetrías que se pueden ir dando, ¿no? Y yo creo que uno de los principales hallazgos es que el escenario ideal, ¿no? Es que se tenga tanto esa coordinación entre los dos niveles y que se tengan esos mismos objetivos también, tanto a nivel de gobierno federal como gobierno estatal o subnacional. Yo creo que es muy importante en el contexto actual porque lo están resaltando mucho ahora como el nearshoring, ¿no? La ventaja que tiene México con esa proximidad geográfica con Estados Unidos para detonar ciertas áreas de manufactura que son claves para las cadenas globales de valor. Y también porque tradicionalmente hemos venido arrastrando un problema muy serio en cuanto a dependencia tecnológica, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos que se hacen precisamente para desarrollar la industria nacional, para tener proveedores nacionales, locales, autosuficientes, eso es lo que nos daría ese siguiente paso para salir de lo que llaman la trampa de los medios ingresos, ¿no? Entonces, para ser en verdad una economía, un país sustentable y autosuficiente, pues debemos dar ese siguiente paso a tener manufacturas pues domésticas fuertes y competitivas a nivel global. Yo creo que un mensaje que sí les trato de dar mucho a mis estudiantes tanto de ciencia política como de relaciones internacionales es que ha cambiado mucho el contexto últimamente, ¿no? Entonces ahora hay muchas oportunidades para estudiantes que son recién egresados o incluso en sus últimos semestres para participar en esas áreas de relaciones internacionales, de lo que ahora llaman paradiplomacia, ¿no? Porque ahora ya no solamente tenemos al gobierno federal o al gobierno central estrechando relaciones internacionales con otros gobiernos, sino que tenemos empresas con departamentos específicos, ¿no? Para estrechar relaciones con otros países, con otros gobiernos, para impulsar el desarrollo económico, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que tenemos aquí muy, muy importante
y que con el capital humano y que estamos desarrollando, obviamente, que estamos capacitando en la universidad, creo yo que estos alumnos pueden contribuir mucho en ese sentido, ya sea desde el sector privado, desde el sector académico o el sector público, a detonar el desarrollo económico, sobre todo en el de esta cuarta revolución industrial, ¿no? De todo esta economía disruptiva que se viene en cuanto a inteligencia artificial, tema también de la economía digital, que ahí sí siento que debemos apoyarnos mucho en los jóvenes, ¿no? Porque ahora ellos tienen este bagaje híbrido, ¿no? En cuanto a tecnologías digitales y tecnologías tradicionales, que ellos serían principalmente los encargados de pues, llevarnos hacia ese siguiente nivel de nuestro desarrollo, ¿no?